canal. Bueno, con ustedes, el peso pesado de la familia MG, el que será ahora el buque insignia de la marca. Con ustedes, el MG RX8, que es oficial, ya llegó y acaba de hacer su presentación oficial para el mercado peruano. MG nos ha convocado y por supuesto hemos decidido venir para probarlo, hacerle un primer contacto, en realidad tener las primeras impresiones de este compañero, que eso sí, se viene cargado con todo y con un objetivo bastante claro: romper el mercado del segmento de SUV de 3 filas de asientos. Como ustedes ya saben, soy Joana Alvarado y esto es Nitro. Algunos puntos importantes que mencionar y que quiero aclarar. Ahora lo que vamos a hacer es una pequeña prueba de manejo donde les voy a dar mis primeras impresiones, pero voy a tener la unidad para tenerla conmigo más tiempo y hacer un análisis más completo, ¿correcto? Entonces esta SUV llega en una única configuración con un motor de 2 litros turbo que entrega 221 caballos de potencia y 360 Nm de torque y una caja automática de 6 velocidades. Y lo más importante que me estaba olvidando y me lo acaba de recordar Jorge: suscríbanse al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones, porque de esa manera YouTube les avisa y no se pierden de ninguna primicia del mundo motor y están enterados de lo que se viene. Entonces, si tú estás pensando comprar tu carrito, pues tienes que estar suscrito a este canal, porque acá te recomendamos, te ayudamos a tomar una buena decisión de compra. Antes de entrar con todos los detalles de esta nueva SUV, vamos con algunos datos importantes y que tienes que saber. El MG RX8 es conocida en China como Rowe RX8, esto porque Rowe es una marca de coches de lujo del grupo SAI Motor. Si recordamos, MG pertenece también a este gigante SAI Motor. Y sí, este RX8 es una camioneta que linda con el lujo y guarda detalles interesantes característicos de MG y de todo su line-up. Debo también comentarles que el RX8 debutó en el Salón del Automóvil de Beijing en el 2018 y pese a ser un modelo relativamente nuevo en el sector automotriz, desde ese año ha tenido una evolución constante. Este modelo llega en una única versión, empleando una plataforma de monocasco y está construido sobre el chasis de largueros. Ahora bien, este RX8 se hizo esperar desde hace un buen tiempo en los mercados latinos, pero al fin ha llegado a Perú y también a otros mercados de nuestra región como México, Ecuador y Chile, y pretende ser un rival de cuidado en este segmento, donde ya tenemos a una Tiggo 8 Pro, un Giglio Cabango, un Hyundai Santa Fe, un Toyota Fortuner, entre otros. Una ventaja interesante de este modelo respecto a sus competidores es que cuenta con las mayores dimensiones del segmento. Fíjense, de largo tiene 4.923 milímetros, de ancho tiene 1.930 milímetros y de alto tiene 1.842 milímetros. La distancia entre ejes es de 2.850 milímetros. El despeje libre del suelo no se queda atrás, es de 202 milímetros. La maletera tiene una capacidad máxima de 2.171 litros con la segunda y tercera fila batida. Ya entrando en temas de diseño, esta SUV familiar destaca por su look. Por la parte frontal se ve las luces LED diurnas en los grupos ópticos que guardan bastante elegancia con detalles en cromo. Este frontal se ve también elegante, robusto y sofisticado. En el capó también continúan las líneas que marcan bastante la diferencia y ayudan a la aerodinámica, incluidos estos detalles que le dan ese toque distintivo. Por el lateral encontramos los neumáticos con aros de aleación de 19 pulgadas y protecciones en plástico negro que no pueden faltar. Más detalles en cromo en los bordes de las lunas que le dan ese aspecto elegante. Y por arriba encontramos los rieles que son funcionales. Además, MG ha realizado una alianza con la marca de bicicletas Specialized. Atención, porque si te compras este RX8 podrás llevarte de manera gratuita una bicicleta de esta marca. Y su garantía se ha extendido de 6 a 8 años. Por la parte posterior encontramos el emblema RX8 y una franja cromada que une los dos faros que tienen tecnología de LED. La cintura es bastante ancha y robusta. Cerrando el conjunto de elementos están 2 tubos de escape y un alerón con la tercera luz de freno. Bien amigos, y ya estamos a bordo de la nueva MG RX8, entonces
Bueno, ya la encendimos, ponemos D. Vamos a salir para probarla. Como les he comentado desde el inicio, es un primer contacto. No es una prueba como tal, de hecho necesitaría muchos días para analizarla. Lo que sí, a ver, tiene buena salida. Qué buen pique. Pique, pero lo que sí es que se siente como un tanque, como un maquinón. Definitivamente la sensación que me transmite es mucho confort, tiene buena habitabilidad, pero te sientes como que estás en un camionetón con estas dimensiones de casi 5 metros de largo. Dinámicamente es ágil, no podría decir que es rápida. Y otra cosa que he sentido bajar revoluciones es que tiene una buena relación con la caja. Esta caja que es automática de 6 velocidades. Entonces, de hecho, siempre lo he comentado antes que una CVT, prefiero una caja así, simple, de automática de 6, que es amiga con el motor. Entonces, ahora sí voy a hacer el rebase. Y, wow, estoy en una vía de doble. Qué rápido, pero tiene buen pique. Y eso se siente porque tenemos 360 Nm de torque. Entonces, esta es la fuerza necesaria para sacar una SUV de estas dimensiones, de este peso tan grande como esta RX8. Entonces, es algo que definitivamente nos preocupaba, me preocupaba, pero lo está haciendo bastante bien. Ahora estoy a las afueras de un club por cineguía donde MG nos ha invitado para esta presentación y está haciendo un buen trabajo. Hay pequeñas curvas leves, medias inclinadas, pero gracias a las asistencias a la conducción, entonces tiene buena estabilidad, aparte del control electrónico, de estabilidad propiamente dicho. Y ahorita estamos subiendo un poquito y pues no se siente que se queda. Ahorita vamos 3 personas, pero lo está haciendo bastante bien, y ni qué decir de la suspensión y de los frenos. De hecho, es algo que también probé y la reacción es bastante buena. No tienes que pisarlos a fondo y la camioneta no tiene que inclinarse hacia adelante por el peso, porque son 5 metros. Y lo voy a seguir mencionando. Ahora MG se había tardado en presentar una propuesta en el segmento de 3 filas, que está bastante cotizado y peleado. Entonces ya era hora. Ha venido de una manera bastante agresiva. ¿En qué sentido? Que no solo tiene el nivel de equipamiento que estamos viendo, sino además calidad de materiales. De hecho, voy a esperar probarla con toda la familia, con más personas, de repente los 7 pasajeros, para ver realmente el desempeño ya cargado, con equipaje, más todos los pasajeros. Otra de las cosas buenas que tiene para esta propuesta es que en la tercera fila sí entran adultos. Normalmente las terceras filas son niños y te sacan de apuros. Entonces tiene buena habitabilidad, buena insonorización. Pues los ingenieros de MG han recalibrado, han configurado bien, porque te aísla totalmente del exterior. Lo he revolucionado, lo he acelerado, bueno, siempre con las precauciones del caso, porque estamos en zona urbana, y no he emitido vibraciones en el motor. Vamos a ver si, de hecho, en las pruebas que hagamos más adelante, vamos a notar lo mismo. Después, entonces, a nivel también es importante mencionar de precio, esta camioneta vale $33.990, que no está mal, porque en el segmento más o menos es los costos promedios que se manejan, teniendo en cuenta que esta es una única versión, tal cual la ven, súper bien configurada, bien equipada, con asistencias a la conducción 6 airbag, control electrónico de estabilidad, de tracción, asistencia en pendiente, el frenado automático de emergencia, entre otras asistencias que van a aparecer ahorita mismo en pantalla. En fin, climatización, bisona, además puertos USB en la primera, segunda fila. Miren esta consola, con lo principal, ¿no? Tienes auto hold, freno de mano electrónico, negro piano, pinceladas, entonces que no saturan, y sobre todo que no están en zonas de mucho contacto, como siempre lo digo, porque si no se malogra y se raya. Y bueno, este acabado, todo entra por los ojos, y miren los tramados de los asientos en color rojo. Si bien es cierto, no son ecocuero, son de tela, pero rescato que son de fácil mantenimiento. Y esta super pantallota, ¿no? Donde puedes ver videos, y no solamente te conectas con el cable, sino lo puedes hacer vía Bluetooth y estar ahí siempre con toda la familia. El cuadro de instrumentos, que sí es bastante para mí tradicional, pero tiene todo lo necesario, la computadora
A bordo maneja toda la información, los clásicos relojes del velocímetro, tacómetro, los mandos en el volante para interactuar con el sistema de infoentretenimiento y del cuadro instrumento, los paddle shift, además el botón start stop para encender las puertas, las lunas de manera eléctrica. Pues está bastante bien. No voy a todavía mencionarles los consumos, en la descripción les puedo dejar lo que la marca nos indica de consumos homologados, pero no, porque esa es una prueba muy corta, realmente estoy manejándola en una vuelta a la manzana, un poco más. Un par de vueltas a la manzana. Un par de vueltas, así es, Jim, un par de vueltas a la manzana por Cieneguilla. Entonces, cuando ya lo tenga más días, les daré detalles del consumo, de lo que me ha rendido, que es algo que, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por las dimensiones y peso de la camioneta. Pero les he dicho que MG tiene la tecnología NetBlue en su motor propio de la marca, que la ventaja es pues que ayuda a economizar, ¿no? A obtener buenos consumos, cuotas de combustible. Bien, amigos, ahora sí, me voy, me tengo que ir. Gracias por haber estado conmigo en esta pequeña prueba, vamos a decirle. Nos veremos hasta una próxima oportunidad. Ya saben que suscríbanse al canal de YouTube, activen la campana de notificaciones. De esa manera se van a estar enterando de todas las novedades, de los últimos lanzamientos que llegan aquí a nuestro país. Y un saludo para todos de mis suscriptores. Gracias por apoyarme, gracias por siempre estar ahí. Y nada, hasta una próxima oportunidad y de hecho muy prontito la reseña completa del RX8. Nos vemos. Chao, amigos.